A Deputación de Lugo, Codeporte. Cuando quiera, empezamos con una evaluación. Vale. Bueno, creo que ha habido 2 cuartos para cada equipo. Creo que la clave en el 56-56 ha sido un poco malas decisiones nuestras en ataque, una dureza defensiva del Breogán, para mí, y se lo he dicho a los árbitros, por esto lo digo aquí, permitida debido a la protesta increíble de la afición, que creo que es una de las mejores aficiones de la liga, seguro, porque con lo que presionan, pues para mí han conseguido pues que falta se decantaran para un lado y para el otro. Me da igual si lo ponéis como que lo estoy excusando a mi equipo en este sentido, y he empezado diciendo que malas decisiones nuestras. Hemos mantenido la misma defensa, pero en un lado se castigaban y en el otro no. A partir de aquí, evidentemente, los últimos minutos pues ha sido un poco un festival del equipo del que jugaba con la comodidad del marcador y tal, pero yo creo que el 56-56 lo hemos tenido muy cerca para conseguir la primera victoria. Y ese 56-56 llega después de superar una desventaja que llegó a ser 17 puntos. Fue el momento también que optasteis por una defensa zonal permanente, no alternativas como en la primera mitad, y donde dejasteis además la entidad ahí a proceder un poquito la clave. Sí, bueno, sabemos que ellos tienen un 60% en tiros de 2, que marca muchísimas veces la diferencia con este equipo. Hoy han conseguido tirar más triples que tiros de 2, pero donde otro de los factores determinantes han sido los 15 rebotes ofensivos. Si nosotros ahí hubiéramos estado tal vez más duros o tuviéramos, bueno, pues un equipo tan físico como tiene Breogán, otro gallo cantaría. Yo estoy muy contento del trabajo de nuestro equipo, de nuestros jugadores, y ahora lo que hemos de hacer es descansar, estudiar bien el por qué hemos tomado esas malas decisiones cuando teníamos el partido ahí en la mano, porque creo que quedaban, bueno, no sé los minutos que quedaban, pero creo que era una gran oportunidad para poner muy nerviosos tanto a la gente como sobre todo a los jugadores. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas.